hace un poco raro hacer una ponencia de este tipo porque nunca la he hecho, ¿sabes? Y nada, vamos a proceder con el tema que escogimos y que creo que pues es un tema que está un poco una subespecialidad dentro de, para mí, combinado entre la endodoncia y la periodoncia, y la cirugía, que está un poco en auge porque se está investigando mucho, se está lanzando muchos artículos en este sentido y la verdad es que, pues nada, vamos a ver si podemos dar algún tip para que los compañeros que se quieran iniciar en este tipo de tratamientos puedan tener alguna cosita más clara y que no tengan miedo que todo esto, si se lleva a cabo con cautela y con cierto criterio, suele funcionar. Vale, Guillem, ahora, vale, ya está, listo, que no me pasaba la diapo. Bueno, como sabéis, antiguamente el concepto de lo que ahora llamamos cirugía o incluso microcirugía apical se conocía como apicectomía, pero ese nombre y ese concepto está totalmente obsoleto. Actualmente todo está enfocado a hacer este tipo de tratamientos bajo magnificación y nada, evitar que vuelvan a fracasar, porque antes sí que es verdad que fracasaban porque por mucha mano quirúrgica que se tiene, si no ves, te pierdes cosas y evidentemente te pueden fracasar con mayor porcentaje los casos que se tratan. El tema de cirugía apical es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se elimina la lesión ubicada en la zona apical del diente y se trata mediante la conservación del diente que lo está causando. Esa cirugía involucra a diferentes entidades dentro del cuerpo. Los primeros son los tejidos periodontales, tanto tejidos duros como el hueso, tejidos blandos como periósteo y encía o mucosa, y los tejidos dentarios, empezando por el cemento, que va a ser lo que va a estar en contacto con esta entidad patológica, y la dentina. Un concepto que también hay que tener en cuenta, que no es perteneciente al cuerpo, pero está ahí, es el tipo de material de relleno que va a tener el conducto que queremos tratar, porque nos puede generar algún dolor de cabeza. Este procedimiento básicamente consta de 3 tiempos quirúrgicos. El primero es sobre todo después de haber hecho la incisión y el despegamiento, pues el grado apical, periapical, perdón, de la lesión que queremos retirar, la apicectomía, que antes se conocía como la cirugía en sí, pero hoy en día vemos que es simplemente un paso de este tipo de tratamientos. Y luego la retropreparación y la obturación retrógrada. ¿Vale? Estos 3 tiempos los describió el doctor Gay Skoda, que creo que lo conocemos todos, en el año 91. Y para mí actualmente hay que añadir un último paso antes de suturar el colgajo que hemos levantado, que es la regeneración ósea guiada. Antiguamente, como podéis leer, se tendía a retirar mucho tejido dental y hacer osteotomías muy grandes, pero no se le daba importancia al manejo del conducto, perdón. Esto lo que ocasionaba es que provocaba una elevada tasa de fracaso en los tratamientos, ¿vale? Porque persistían las bacterias y entonces nunca se podía conseguir una curación completa de la lesión que queríamos remover. Haciendo un pequeño repaso histórico, todo empieza en el siglo IV a.C. mediante incisiones y drenajes de abscesos dentales. Hace unos 1500 años, Aecio empezó a describir tratamientos quirúrgicos de abscesos dentales agudos. Si os fijáis, pues se ve que lo fueron dejando y hasta el siglo XVIII no fue Paz quien describió un poco la patogénesis de los quistes con relación a los dientes y sobre todo al tema de la necrosis pulpar. En 1843 encontramos la primera referencia bibliográfica en París que, como decíamos antes, hablaba única y exclusivamente de esa sección apical, sin retropreparaciones ni retrosellados, etc. Y en el 1900 aproximadamente, a finales de 1800, principios de 1900, se empezó ya a ver técnicas un poco más avanzadas como la amputación radicular
y el sellado de los conductos de las raíces restantes que se mantenían de ese mismo diente. Como he dicho antes, antiguamente las amputaciones o las resecciones radiculares que se hacían eran muy amplias, incluso llegaban a superar 1/3 de la longitud radicular. Hoy en día se le da más importancia al hacer una resección mucho más escueta, siendo menos invasivo y sobre todo dándole mucha más importancia a la calidad del sellado del conducto que podemos conseguir. Se están, pues nada, como he dicho al principio, investigando mucho en varios flancos que se tocan dentro de esta subespecialidad, como los materiales, tema de regeneración ósea, técnicas quirúrgicas, sellado de los conductos, etcétera. Y por ejemplo, una de las cosas más recientes que se ha instaurado, ¿no? Pues son el APRF, el plasma rico en plaquetas, que son escrito por la técnica de Chocron y hoy en día está más que establecido. Haciendo un poco una visión, lo que he visto yo clínicamente de la evolución reciente que tienen este tipo de tratamientos, he hecho un gráfico que es puramente descriptivo, pero nada, es a ojo de buen cubero, podemos decir. Digamos que antiguamente, cuando apareció la técnica, era la única manera que tenían de conservar esa pieza, pero cuando apareció la implantología, este tipo de tratamientos cayó en picado. No sé muy bien por culpa de los pacientes, culpa nuestra, que a lo mejor los dirigíamos un poco más a este tipo de tratamientos porque se confía más. Pero bueno, visto que los implantes tampoco son la panacea y que apareció la crisis, pues y la gente no tenía tanto, no tiene, o ahora mismo tampoco, pero bueno, nosotros hace un par de años así no tenía tanto una economía tan ligera como para poder permitirse rehabilitaciones con implantes, la realización de estos tratamientos empezó a crecer. Y estoy seguro, esto es a modo de chiste, que después del webinar pues aún va a crecer más, pues, porque espero que podáis pillar algún truquito y os lancéis con ello. ¿Vale? Las indicaciones, pues bueno, la principal es el fracaso reiterado del tratamiento de conducto. Bien del tratamiento o bien del retratamiento de conducto. ¿Por qué? Pues porque hay una mala limpieza de los conductos, por una mala desinfección, una mala instrumentación que no se ha irrigado bien, etcétera. El sellado de los istmos no se ha hecho con magnificación y no se ha visto, y te has dejado ahí restos pulpares que lo que van a hacer es complicar esa curación y esa sanación de la lesión inicial. También se puede deber a filtraciones, pues porque se utilicen cementos que no son los más adecuados, incluso aunque hayas hecho una buena limpieza y una buena desinfección y un buen sellado, si a lo mejor a nivel coronal no se tiene una buena restauración y el sellado no es óptimo, va a haber una recolonización bacteriana por filtración de la saliva y puede hacer que esa lesión se agudice o se vuelva a recolonizar y tengamos de nuevo un problema y por lo tanto un fracaso. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es la naturaleza de la lesión que vamos a tratar. Hay veces que tú haces una endodoncia o crees haberla hecha perfectamente, a longitud de trabajo, instrumentando con un calibre correcto, haciendo un relleno perfecto, con todo, y la lesión no cura y no hay manera de que cure. Esto se puede deber a que generalmente ya son lesiones de larga evolución, son lesiones quísticas, están encapsuladas y el cuerpo, por mucho que hagamos, es incapaz de resolverla. También decir que nosotros tenemos la capacidad de eliminar las bacterias que se encuentran dentro del conducto. Entonces, si ya hay una colonización externa al conducto, el manejo de esas bacterias va a ser muy complicado y puede hacer que persistan en ese hábitat y fracase la endodoncia o el tratamiento de conductos que hemos hecho. Mi consejo, parece que esté tirándome piedras en el tejado, pero es que siempre que podáis resolver un caso mediante un tratamiento no quirúrgico, evitéis la cirugía, evidentemente. Yo, como poniéndome en la situación de un paciente, si puedo evitar que me trate mediante una cirugía,
y que me hagan un tratamiento no quirúrgico, pues evidentemente lo voy a preferir. Siempre hay que agotar todos los cartuchos que tenemos antes de llegar a un procedimiento quirúrgico y generarle una morbilidad al paciente, unos gastos, etcétera, que pueden ser mayores. Otras indicaciones menos típicas, pero bueno, también presentes, son la generación de falsas o perforaciones, ¿vale? Que eso lo que va a hacer es que si no se consigue un buen sellado de estas, también, insisto, vía ortógrada, pues tengamos que recurrir a cualquier tipo de técnica quirúrgica con diferentes materiales y diferentes instrumentos para sellar esas perforaciones o esas falsas vías y evitar una recolonización. De todas maneras, las falsas vías tienen eso es un mundo aparte y las perforaciones igual, porque en función de dónde se ubique va a tener un pronóstico u otro. ¿Vale? Una indicación clásica es que nos haya fracasado la endodoncia porque uno de los conductos sea inaccesible, bien porque tengan curvaturas muy pronunciadas, aunque a día de hoy con los instrumentos rotatorios que tenemos pues y con los sistemas de obturación que podemos manejar, la verdad es que esto se ha minorizado bastante, pero aún así podemos encontrar obstrucción de los conductos por un instrumento fragmentado, por un poste, algún perno, algún sistema de retención auxiliar, y esto haga que sea inviable el hacer un acceso ortógrafo. También nos podemos encontrar con calcificaciones que hagan que sea imposible permeabilizar los conductos, poder instrumentarlos bien, conseguir una buena obturación y sellado de estos, y que entonces pues tengamos más riesgo de fracaso y a la larga tengamos que hacer un acceso quirúrgico. Otro de los motivos puede ser la sobreextensión del material. Aquí hay que diferenciar dos situaciones. Una es que cuando tú haces un retratamiento quirúrgico, un tratamiento no quirúrgico, perdón, limpias los conductos y parte del material que tú intentas remover porque lo hayas disuelto demasiado o lo que sea, lo extruyas al periápice. Entonces ahí estás enviando material contaminado fuera del conducto a la porción periapical y entonces se genere un proceso inflamatorio, infeccioso y tengamos que actuar quirúrgicamente. Y la otra opción es que todos, o yo por lo menos, tengo tendencia cuando hago un tratamiento de conductos primario o un retratamiento, siempre intento asegurar el sellado con una pequeña extrusión del cemento. Esto lo que puede generar, que es el típico plug que vemos en las radiografías, lo que puede generar es una reacción a cuerpo extraño y que impida la curación, haga que persista la sintomatología y entonces pues generalmente la única manera de tratar esta lesión sea de manera quirúrgica. Otra causa que puede indicar el hacer un acceso quirúrgico para sanar esa lesión puede ser que haya una fractura horizontal con patología. Si no tiene patología, una porción apical que se haya separado del resto del diente por un traumatismo, generalmente, no tiene por qué ser tratado. Incluso si haces un tratamiento primario, te puedes quedar a nivel de lo que es el nuevo ápice del fragmento más coronal y si la porción apical no da problemas, se mantiene así intacto y ya está. También podemos tener que afrontar estas situaciones, o sea, con estas situaciones, perdón, por ejemplo, cuando hay una alteración dental, ven un densindente, surcos del desarrollo, por ejemplo, el típico surco palatino en dientes anteriores, anatomías aberrantes, ¿vale? Vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí tenemos una anatomía aberrante, ¿vale? Os lo marco con el puntero, de un incisivo lateral que desarrolló un proceso apical, una fístula, y todo venía porque el diente, si lo veis, no tiene ninguna caries, no ha sufrido ningún traumatismo ni nada, pero si os fijáis aquí tiene un defecto endoperiodontal causado por una pequeña raíz accesoria que tiene en la zona era mesodistal. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que tuvimos que hacer fue el tratamiento de conductos y luego un tratamiento quirúrgico para remover esa raíz, hacer una resección a este nivel
a nivel apical, porque esto estaba todo comunicado, entonces hacer un sellado a retro a nivel apical, y, con MTAF en este caso, y en esta zona, como se podía controlar la hemorragia y demás, pues optamos por sellar esa zona con un composite sin problemas. También casos que nos van a indicar en hacer un acceso quirúrgico puede ser lo que hablábamos antes. Lesiones de grandes dimensiones o de naturaleza, por ejemplo, quísticas, que el cuerpo va a ser imposible que la resuelva. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo luego, si cuando ya hemos hecho la resección apical y el degrado de la lesión, conocer un poco de qué tipo de entidad patológica puede ser, por saber si podemos regenerar o no. En este caso, como veis, era una lesión de grandes dimensiones, pero que respetaba las estructuras, simplemente generaba un ensanchamiento de la cortical vestibular, aunque sí que había cierta distancia ahí, y entonces en este caso sí que se puede regenerar. Reabsorciones también es una de las situaciones en las que sí o sí, sobre todo si son externas, ¿vale? Tenemos que entrar, o si son interna-externa, porque hay una comunicación, sí o sí la indicación de tratamiento va a ser la cirugía periapical. Y una cosa que cada vez es más importante es la falta de tiempo del paciente. Me explico. Por ejemplo, en un curso que estuve recientemente, había un profesor venezolano, ¿vale? Y dentro de la situación caótica que vive el país, él nos indicaba que allí, por ejemplo, cualquier paciente que vaya a operarse o vaya a ser intervenido mediante una cirugía mayor, por ejemplo, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, tratamiento oncológico, tenía que tener la boca en ausencia de focos infecciosos. Entonces, en este caso, allí se hace mucha cirugía apical. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes que esperar a que una lesión de estas características cure mediante un retratamiento no quirúrgico, pues la evolución puede ser larguísima, incluso de años. Yo me he esperado en casos más de 2 o 3 años y el caso al final ha resuelto sin entrar quirúrgicamente. O, cuando tienes un paciente que tiene que hacer un tratamiento oncológico o un tratamiento quirúrgico pues, de traumatología, etcétera, una manera de abreviar esos tiempos de recuperación y sobre todo de conocer la evolución es mediante la cirugía apical. ¿Cuándo está contraindicado? Pues bueno, creo que es obvio, ¿vale? En procesos inflamatorios agudos. Ahí mi consejo, y esto está sacado del libro de cirugía del doctor Peñarrocha, en procesos agudos lo que hay que hacer es posponer cualquier intervención quirúrgica, medicar y dar tratamiento antibiótico, y cuando la situación esté más estable, proceder si cabe con la intervención. En procesos periapicales muy grandes o muy amplios, esto va a depender de yo creo que de la destreza del operador. También hay que ver si hay comprometidas estructuras anatómicas o si están muy próximas. Cuando son dientes que tienen una enfermedad periodontal muy grave, ¿por qué? Pues porque no tiene ningún sentido que un diente que tiene una pérdida ósea a nivel crestal, si además le haces una resección apical, el soporte va a ser mínimo. Luego os enseñaré un caso de fisura que el diente se mantuvo, pero bueno, más por razones estéticas que no por puramente endodónticas o periodontales. Y luego las contraindicaciones clásicas a nivel sistémico, como puede ser una diabetes descontrolada, paciente en tratamientos con bifosfonatos, y luego las típicas de cualquier cirugía oral se tienen que contemplar para este tipo de procedimientos también. Aquí vemos, por ejemplo, una lesión muy amplia. En este caso, yo lo que hice fue hacer el tratamiento no quirúrgico y lo derivé a un servicio maxilofacial para que se encargasen ellos de la remoción de la lesión, porque, claro, estaba en contacto íntimo con el nervio dentario. Aquí vemos también un diagnóstico de un caso de una fisura
Esto lo único que se puede hacer es extraer y pues pensar en otro tipo de solución, como un implante o prótesis fijas sobre dientes o ya se ve. Aquí también podéis ver un caso de un diente 3.6 con una lesión periapical de dimensiones pues, muy importantes, con una proximidad muy grande con el foramen mentoniano. Y en este caso, veis ahí la periapical, la lesión que tiene, el tratamiento de conductos, pues bueno, se podía haber hecho con más ganas, por lo que podéis ver, o con más medios, no sé, porque era un paciente que era árabe y no sé pues nada, cómo se maneja allí el caso, pero viendo el 5, especialista en endodoncia, este compañero no creo que fuese. Entonces, en este caso, aunque a lo mejor por indicación es un caso para cirugía por la naturaleza de la lesión, me refiero, y por la dimensión, lo que optamos fue por hacer un tratamiento no quirúrgico y la lesión pues nada, fue curando poco a poco y al final no se tuvo que intervenir. Aquí, sobre todo, más que por la ostectomía o el grado de la lesión, a mí casi lo que más me hubiese preocupado hubiese sido el manejo del colgajo y el diseño para evitar lastimar el paquete nervioso que va por el foramen, porque las consecuencias ya las conocemos todos. Una parestesia, que en la mejor de las situaciones va a ser reversible, pero como no revierta, pues vamos a tener ahí un dolor de cabeza. Antes de empezar con la cirugía, lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos vamos a enfrentar. Yo siempre empiezo con un diagnóstico en 2 dimensiones, las radiografías periapicales, vemos a qué nos vamos a enfrentar y en función de eso vamos escalando para cada vez tener más información y en función de eso decidir qué tipo de tratamientos, si tratamos de conservarlo, si lo descartamos y por desgracia el diente tiene que ser extraído o lo que se considere. Muy importante también hacer un buen análisis clínico, tanto del momento, pues por ejemplo aquí tenemos un absceso apical en los dientes anteriores, que pues como veis se drenó y pues nada, luego se tuvo que intervenir. También es muy importante hacer una hematología al paciente. Parece una tontería, pero un paciente como podéis ver que tiene una diabetes descontrolada, una hipercolesterolemia, cuerpos cetónicos, bueno, un desastre, ¿no? Es el típico paciente que va a la clínica, le pregunta si padece de algo y te dice que no tiene nada, que él está estupendo, que nada. Entonces, luego este tipo de alteraciones en la hematología puede hacer que las cirugías fracasen o que tengamos una complicación en la intraoperatoria o posoperatoria y todo es por culpa nuestra de no haber recabado suficiente información como para evitar este tipo de disgustos. Perdón. El procedimiento quirúrgico, ¿vale? Lo que vamos a ver es desde la anestesia hasta los cuidados postoperatorios que tenemos que llevar para que todo vaya de la mejor manera posible, el paciente tenga un postoperatorio lo más tranquilo posible, no tengamos complicaciones intraoperatorias, postoperatorias tampoco, por supuesto, y a partir de ahí, pues, lo vamos a ir desarrollando punto por punto. La anestesia, yo la técnica que utilizo es una técnica infiltrativa. Intento alejarme de la zona que voy a intervenir. Es decir, no infiltro justo donde preveo que a lo mejor puede caer una incisión de descarga o cualquier tipo de estas cositas, porque al infiltrar la anestesia se gana volumen y esto te puede generar cierta tensión, luego el manejo de esos colgajos y demás es un poco incómodo, entonces prefiero a lo mejor alejarme un poco más, ¿vale? Y aunque sea una técnica infiltrativa, buscar bloqueos un poquito más a distal, ¿vale? Luego se puede reforzar con una infiltración a nivel subperióstico de la zona, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto va a ser clave para la hemostasia. La hemostasia luego se puede controlar cuando ya tienes la cavidad del defecto limpia, con gasas empapadas en adrenalina y demás, pero esto puede generar que el paciente incluso la adrenalina se absorbe muy fácil, incluso si cae en boca a nivel sublingual se absorbe de manera fantástica y el paciente puede tener una
una reacción adversa, puede tener taquicardias, empezar a tener algún tipo de sintomatología desagradable que si se puede evitar, mejor. Entonces, para ello, lo que yo utilizo es articaína con epinefrina en esas proporciones, salvo que el paciente no tenga ningún tipo de alergia o que esté contraindicado hasta emplear este tipo de anestesia. Y, como os he dicho, me voy a zonas más alejadas de la zona a tratar y luego infiltro en la misma mucosa, porque eso es lo que nos va a generar una hemostasia y un efecto duradero de la propia anestesia. El diseño del colgajo, hay muchos tipos de diseños, ¿vale? Yo lo que hago es seleccionarlo en función del caso al que me voy a enfrentar. Os aconsejo que alejéis los márgenes de la zona que vais a tratar, que ninguna de las incisiones que hagáis para hacer descargas, etcétera, o incluso a nivel coronoapical, coincida con la línea, o sea, con la zona de la lesión que queréis tratar. El colgajo siempre va a ser mucoperióstico, ¿vale? Salvo lo que pongo ahí abajo de modificación según caso, uno de los casos que veréis ahora, que luego lo que queríamos hacer era aprovechar la misma intervención para hacer una reposición coronal del colgajo y recubrir unas recesiones que el paciente tenía. Las descargas, yo os aconsejo que evitéis que sean extensas. ¿Por qué? Porque las descargas generalmente es lo que van a dar un postoperatorio y una morbilidad un poco más engorrosa. Entonces, a lo mejor es preferible que en lugar de extenderos a nivel coronoapical con descargas muy amplias, yo generalmente más de 3 milímetros no me excedo de la línea mucogingival, es preferible que a lo mejor hagáis incisiones o colgajos más anchos, siempre controlando que luego tengan un buen aporte para que cicatricen sin problemas, pero esa es la idea. Y ahí os lo recalco que, bajo mi punto de vista, yo intento ser siempre lo menos invasivo posible, pero prefiero extenderme más que no pecar y quedarme corto, porque luego si tienes que hacer cualquier modificación del colgajo que has levantado porque no te coincide con la línea o con la zona que quieres ver, perdón, o te has quedado corto, y eso es un desastre. Hay que planificar, el diseño del colgajo es fundamental. Aquí, por ejemplo, este es el caso que os contaba, perdón, de la reposición coronal que queríamos hacer luego. Si os fijáis, nosotros simplemente queríamos tratar estos dos dientes, pero la extensión fue desde mesial aproximadamente del 4 hasta mesial del otro 4, ¿vale? Para luego posteriormente poder desplazar ese colgajo coronalmente y recubrir esa raíz. Aquí, si veis, este es uno de los colgajos que a mí más me gustan y lo hago siempre que me lo permite. Siempre va a haber un poco de discrepancias entre si conservan las papilas, si no. Yo, si puedo, las conservo, ¿vale? Pero hay que tener alguna que otra consideración. Toda la banda de encía insertada que dejéis sin levantar tiene que tener un soporte óseo, ¿vale? Imaginaos que en este caso que os muestro el hueso estuviese a este nivel, pues todo este ribete de encía, lo más fácil es que se necrose porque no va a tener aporte y luego se va a colapsar, ¿vale? Entonces, si yo sí puedo, ya os fijáis, descargas de línea mucogingival, en este caso más o menos viene por aquí, ¿vale? Pues ahí, si os fijáis, unos 3 milímetros más abajo, creo que es suficiente, ¿vale? Y este es un caso similar de dientes anteriores inferiores, en el que sí que se englobaron las papilas, descargas más bien cortas sobrepasando la línea mucogingival, y luego, pues nada, hay cosas que iré diciéndoos, que es lo que quiero que nos pase a vosotros, los fallos que yo veo en mis casos, ¿vale? Creo que es lo más interesante, aprender de otro para que no te pase a ti, eso es la mejor economía. A la hora de hacer la incisión, yo todos los casos que hago de estas características los hago bajo magnificación, o bien bajo microscopio o bien bajo lupas, en mi caso son de 5 aumentos. Entonces trato de emplear instrumental de tamaño pequeño, porque si no son las lupas y demás, hasta que no te acostumbras, cuantas menos cosas te interfieran en la visión, mejor,
¿vale? Pues no luego tienes que volver a acomodar y son un poco pejigueras. Lo que suelo utilizar, como os decía, era una hoja del 15C, que la puedo cambiar pues las veces que necesite, igual que en cirugía mucogingival, o en casos, por ejemplo, que quieres hacer, como el de antes, una reposición coronal de ese colgajo y tienes que desutilizar las papilas, lo que hago es gastar algún bisturí oftálmico para simplemente hacerlo con mayor comodidad, ¿eh? Eso es a gusto de cada uno y las manías que tengáis, pues perfecto. Aquí he hecho un pequeño popurrí de instrumentos, ¿vale? Porque pone que son para el despegamiento, pero yo realmente para el despegamiento lo único que utilizo es el micromol que veis aquí, el buzzer y luego algún microperiostotomo de microcirugía incluso para hacer túnel me va muy bien. El despegamiento, como os he dicho antes, salvo algún caso que tengas que hacer una reposición o alguna cosa así, el colgajo siempre tiene que ser de espesor total, un colgajo mucoperióstico, ¿vale? Que podáis ver toda la lesión y que no nos impida separar bien. Luego, generalmente, como suelen ser defectos de que solo falta una pared, o a lo mejor puede ser un through and through que falten dos, pero suelen ser mantenedores de espacio, la regeneración que vamos a hacer va a ser muy favorable y no va a haber una ganancia de volumen. Simplemente vamos a rellenar el espacio que ocupaba la lesión que vamos a extirpar, ¿vale? Luego las otras cucharillas que veis son las que utilizo para hacer la exéresis de la lesión y ya está. Para hacer el degrado, lo que os he dicho, podemos gastar instrumentos manuales o bien instrumentos, insertos para el ultrasonido, para el piezosurgery, bueno, que tengáis cada uno, porque nos va a aportar una ventaja, que es que no va a desgarrar la lesión. En este caso, lo que tenemos que hacer es, digamos, es como si cuando hacemos una elevación del seno maxilar, ¿vale? Pues lo que hacemos es rascar con la punta del instrumento contra el hueso, ¿vale? No contra la lesión, sino ir empujando para poco a poco despegar la lesión de las paredes de la cavidad ósea, ¿vale? La ostectomía también se puede hacer con ultrasonidos o como clásicamente se ha hecho con una pieza de mano y una bola. El tamaño ya depende pues a lo mejor de la amplitud de tu colgajo, de la lesión que vayas a quitar, etcétera. Y una cosa que es muy importante es intentar que la lesión, sobre todo si es quística, porque si es una lesión granulomatosa es más difícil porque tiene una consistencia más blanda, más fibrosa, se desgarra, pero si es de naturaleza quística, el deseo es quitarla toda de una, ¿vale? Para evitar dejar ahí restos, porque los quistes tienen muy mala pata con el tema de recidivas. Una cosa también, si tenéis un quiste, que eso se me ha olvidado, perdón, comentároslo antes, es cuando hagáis el levantamiento del colgajo, muchas veces ese quiste va a estar adherido a la base, o sea, a la parte interna periosto de ese colgajo. Tenéis que ir con mucho cuidado por dos cosas, porque puede que rompas la membrana, la cápsula del quiste y se te quede pegada en el colgajo. Entonces, lo que os comentaba ahora, que tenéis un elevado riesgo de recidiva, o que por intentar eliminar o separar esas dos entidades, perforéis el colgajo y entonces luego tengáis algún tipo de problema. Eso hay que ir con cuidado. Os muestro un vídeo. Juan, con el vídeo se te ha dejado de escuchar. De una pisectomía. Perdón, pues bueno, os decía que el vídeo que hemos cedido ha sido del doctor Ortolani, a quien le quiero agradecer la cortesía que ha tenido. Y luego, en este caso, como habéis visto, la resección, sea más que una resección, lo que hemos hecho ha sido comernos todo el ápice. Yo prefiero hacer una resección, ¿vale? Y os comento por qué. Os lo comentaré ahora enseguida, pero estos son los instrumentos que vamos a gastar para hacer la pisectomía. Presas de odontosección, tipo Lindemann. A mí me gusta más la que veis aquí a la izquierda porque tiene menos conicidad, entonces a la hora de posicionarla y hacer un corte del ápice
lo más perpendicular posible al eje del diente, hace que tengas que inclinar menos la fresa o te sitúas mejor. Y luego, como podéis ver, esta turbina va muy bien porque aparte de la angulación que tiene un sistema, es neumática, igual que cualquiera del equipo, pero tiene un sistema cerrado de aire. Entonces, lo único que sale por el cabezal es agua para refrigerar. Esto lo que hace es que vamos a reducir el riesgo de enfisema, que es una de las cositas que también hay que llevar cuidado. Aquí, como veis, pues bueno, la literatura clásica dice que desde el conducto, una vez has hecho la apicectomía y vas a hacer la retropreparación, se tiene que conservar desde el conducto hasta las paredes de la raíz 2 milímetros. Eso, como podéis ver en el caso de la sección que muestro abajo, no siempre es posible, porque en este istmo, por mucho que yo quiera, lo tienes que limpiar, ¿vale? Y hay veces que no puedes conservar esos 2 milímetros. Hay que ser lo más conservador posible, pero limpiando lo que hay que limpiar. Entonces, en estos casos, aquí en el conducto mesovestibular, que es el principal, no tendríamos ningún problema en hacer la retropreparación y conservar los 2 milímetros de pared, pero aquí estaríamos un poco más ajustados. Entonces, es preferible ser más conservador, a lo mejor no preparar tanto ese conducto y ese istmo, pero bueno, para evitar así que luego haya una fractura y que todo se vaya al garete. Las dos imágenes que veis, tanto esta de aquí como la superposición que hago, son también del libro del doctor Peñarrocha, y yo en eso de que haya que preparar la cavidad 1 milímetro discrepo, ¿vale? Actualmente está visto que se tiene que preparar, hacer cavidades de 3 milímetros, ¿vale? Porque lo que vamos a poner ahí, la única retención que va a tener, el material que sea, va a ser mecánica, ¿vale? No va a ser adhesiva, entonces esos 3 milímetros se tienen que respetar para que lo que coloquemos en esa ubicación se mantenga una vez fraguado. Y ahí, como veis, lo que yo os aconsejo es que hagáis un corte perpendicular al eje de la raíz y que remováis esos 3 milímetros de porción apical. Aquí podéis ver algunos cortes. Esto es un pequeño consejo que os doy. Siempre que hagáis una apicectomía tenéis que teñir, ¿vale? Y además tenéis que teñir la porción de la raíz que queda en boca, pero también os aconsejo que tiñáis la porción del ápice que habéis retirado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto os va a dar más información. Lo que tú retiras de ese ápice va a ser un espejo de lo que tienes lo que se te queda en boca. Entonces puedes ver, detectar istmos, porque en boca se ve, pero no con el sangrado, algunas localizaciones que no se trabaja muy cómodo, aunque tengas los microespejos que veis aquí abajo y demás. Con esto es un plus de información y que va fenomenal. En casos de raíces curvas, como veis aquí, hay dos maneras de actuar. Si queremos hacer esa resección perpendicular al eje de la raíz, en este caso, si os fijáis, se nos va a quedar, eso es una raíz mesovestibular de un primer molar superior, se nos va a quedar muy enfocado a distal. Entonces el trabajo ahí va a ser muy incómodo, ¿vale? Entonces yo lo que os aconsejo es que seáis un poco más, os deis el permiso de ser más agresivos y a lo mejor simplemente estar retirando 2 milímetros más de raíz, y en este sentido es mucho más cómodo trabajar. ¿Vale? Aquí os pongo un vídeo de una retropreparación, ¿vale? Aquí ya veis, una vez has hecho ya está teñido y ahora lo que vamos a hacer es retropreparar ese. Ese conducto. Habéis podido observar, era una raíz de conductos, por lo mismo, y entonces siempre que gastéis ultrasonidos, ahora veremos las puntas que pueden gastar, las tenéis que emplear con irrigación,
¿vale? Ahí siempre hay que evitar el sobrecalentamiento y luego, como podéis ver, se tiene que sellar todo para evitar fracasos. Estas son las puntas que solemos utilizar. Generalmente se gastan de dos tipos, ¿vale? Estas que veis aquí doradas, tenéis las de acceso recto para dientes anteriores y las que van anguladas, que son para sectores posteriores. Hay una que es para el sector posterior del primer cuadrante y del cuarto cuadrante, y otra que va orientada en sentido inverso, que es para el segundo y el tercer cuadrante. Estas puntas son de la marca BL, son muy agresivas, la verdad es que te agilizan mucho, pero el problema que tienen es que se rompen con mucha facilidad, ¿vale? Tienen una especie de púas y lo que hace es retirar el relleno con bastante alegría, ¿eh? Y estas son las de Acteon, ¿vale? Las de Satelet, que son diamantadas. Y la verdad es que yo suelo emplear estas dos marcas y la verdad es que me va muy bien. Luego, ¿con qué obturamos? Pues bueno, el caso que habéis visto antes de Sebastián, pues está obturado con MTA. Hay cierta controversia porque el MTA funciona muy bien. Yo siempre os aconsejo que lo empleéis blanco porque aunque estéis en sector posterior, la estética no tiene nada que ver y demás, hay que cuidar esa serie de detalles, ¿vale? Pues tener una tinción, y te puede dar la sensación de que algo no va bien y simplemente es que ha habido una modificación del color del material. Aún así, el blanco, por el óxido de bismuto que lleva, al trabajar o sea, si le da mucho la luz, también puede tener esa discoloración, entonces hay que ir con cuidado. El MTA, como sabéis, funciona fenomenal, pero tiene el inconveniente de que su manejo es muy engorroso. Uno de los nuevos materiales, un biocerámico, yo lo he utilizado porque lo conozco desde hace poco, la verdad es que me ha gustado, es el Neo MTA, que es un MTA, es biocerámico, el MTA ya era biocerámico, pero lleva un polímero que lo que hace es que lo gelifica un poco, ¿vale? Le da una consistencia más gomosa y entonces el uso es mucho más agradecido. Y luego tenéis los biocerámicos, perdón, como el Total Fill, que también van fenomenal, pero tienen el inconveniente del precio que tiene. Pero eso ya es a gusto de cada uno y la economía que cada uno se maneje, podéis elegir conforme os vaya mejor. Aquí pongo un par de artículos sobre regeneración, uno de ellos es español, ¿vale? Que es una revisión sistemática, pues si los queréis consultar, son bastante recientes, 2-3 años, y la verdad es que no está nada mal. ¿Por qué? Porque hay un poco de controversia en el tema de la regeneración. Yo también tengo casos en los que se me ha regenerado una lesión sin poner nada, o sea, puro autólogo. Hay otros que solo poniendo membrana en teoría confías en que se genere un coágulo y se va a regenerar esa lesión. Otros que dicen que como es mantenedor de espacio, solo poniendo el relleno óseo va a funcionar. Y otros que dicen que hay que ponerlo todo, ¿vale? Yo generalmente pongo todo, ¿eh? Es una apreciación personal y sensaciones mías, porque me va lo que hablaba anteriormente. Sé que si está funcionando, está funcionando. Y si no, pues evidentemente no va a funcionar, o no sé si a lo mejor me está fracasando ya hasta dentro de un año no me entero porque no se me regenera, perdón, etcétera. ¿Sí? Aquí veis un defecto de unas dimensiones importantes. Esto era un quiste radicular lateral, que luego lo vemos con más detalle, y bueno, y la regeneración. En este caso, y generalmente lo que suelo hacer es, en fondo de cavidad, ¿vale? Contra, digamos, la pared más palatina o más lingual, colocar biomateriales de reabsorción rápida, ¿vale? De consistencia más pasta, que tienen más carga de colágeno, y luego en superficie, ¿vale? En la zona más externa, hacer un pequeño apósito, digamos, de biomaterial de gránulo más grueso, que tarda más en reabsorber. Luego sobre esto se pone una simple membrana de colágeno y se sutura y ya está. La sutura, pues bueno, os voy a enseñar las suturas mías, que pues unas me gustan más que otras. Esta, por ejemplo,
El caso cicatrizó muy bien y demás, pero como veis es una sutura, es un 4 ceros de seda y fijaros la cantidad de placa que retiene, ¿vale? En este caso además es el caso que tenía esa pequeña raíz accesoria en el lateral. Si os fijáis, para mí hay un mal diseño en el colgajo. Seguramente me tendría que haber extendido un poco más hacia el central, pero bueno, pequé ahí de ingenuo, perdón. También se tuvo que hacer este punto que veis aquí, y este de aquí es porque se tuvo que hacer un acceso por palatino para poder retirar esa pequeña raíz. La reposición coronal, ¿vale? Ayudándonos de puntos suspensorios. Actualmente este tipo de punto tipo vista no lo suelo utilizar, prefiero hacer un dento anclado, a lo mejor dándole la vuelta al diente, envolviendo al diente para que me genere más tensión del colgajo sobre la zona cervical. Y luego otra cosa que no me gusta de esta sutura es que, si os fijáis, es una sutura, la que veis en azul, es un nylon monofilamento de 4 ceros, que eso es más duro que una piedra y que pincha mogollón, ¿vale? Entonces, mi consejo es, siempre que podáis, yo lo hago así, lo iré haciendo, suturar con sutura monofilamento, pero de 6 ceros o incluso 7, ¿eh? Y luego, por ejemplo, no dejar los puntos tan cortos, los cabos tan cortos, porque eso el labio del paciente, pues la verdad es que no te lo va a agradecer. Esta es toda reabsorbible, tampoco la dejo porque estos puntos van a perder tensión, pero bueno, en el colgajo y en las descargas vemos, esos son 6 ceros de Vicryl y luego los puntos suspensorios son un 4 ceros de ácido poliglicol. Esta quizás es la sutura que más me gusta, ¿eh? Puntos simples, equidistantes todo lo más que se pueda. Esos son 6 ceros de poliamida y los cabos bien largos para que el paciente no tenga pinchazos. Parece que tenga bigote dentro de la boca, pero bueno, lo va a agradecer. El pronóstico lo vamos a determinar según haya una curación completa, ¿vale? Hay una regeneración total, se forma el ligamento periodontal de nuevo, se conserva la laminadura y puede quedar una pequeña sombra de hasta 1 milímetro. Una curación incompleta sería que persiste la radiolucidez, pero ha disminuido su tamaño y hay una regeneración asimétrica, incluso con una conexión con la zona periodontal. Y una curación incierta es cuando el defecto disminuye el tamaño, pero bueno, hay cierto radiolúcido sobre la zona regenerada y demás, ¿vale? Esto sería un caso, es el chico del recubrimiento radicular, en el que pues veis que se ha regenerado el ligamento, se ve ahí, la lesión ha desaparecido, luego veremos el caso un poco más completo, ¿no? Esta es una paciente que no hicimos regeneración, ¿vale? Simplemente hicimos una apicectomía ni relleno porque había una fisura y se mantuvo el diente por motivos estéticos y porque la paciente no quería hacerse un implante ni un puente y demás, y funcionamos con esto. Y luego, pues este caso que son 2 apicectomías con su sellado de MTA, y si os fijáis, parece que, bueno, está ese halo ahí, a mí no me acaba de gustar, pero bueno, más que imágenes, lo que tratamos son pacientes, el paciente está asintomático y demás, pues bueno, lo podemos considerar una curación incierta, pero el paciente está funcionando, que al final es lo que importa. También creo que tiene que ver el tipo de biomaterial que empleamos, que no voy a decir las marcas, pero bueno, no me convenció mucho, pero como no lo compro yo, pues las tengo que arreglar. ¿Vale? ¿Y cuándo consideramos que el caso ha fracasado? Pues cuando hay una persistencia o un aumento del área que queríamos tratar. No debemos de olvidarnos del concepto de cicatriz apical, lo que os decía, casos en los que no regenera, se genera ahí una pequeña respuesta reparativa donde no hay patología, pero cierto es que tampoco hay una curación ad integrum del defecto que había. Los factores que van factores determinantes a la hora de determinar el pronóstico, la redundancia, es la edad del paciente, que cuanto más jóvenes, mayor capacidad de reparación y de regeneración tiene, la calidad del tratamiento de conductos,
hay casos que aunque sepas que tienes que hacer una cirugía apical, yo os aconsejo que hagáis primero el tratamiento no quirúrgico para mejorar esas condiciones, porque si no, eso te puede condenar. La extensión de la lesión, cuanto más pequeñas son, pues mejor pronóstico tiene. La anatomía patológica, también, yo todos los casos que opero los biopsio, porque me quedo más tranquilo, aunque sepa que a lo mejor es un granuloma y no vaya a ir a más, pero bueno, creo que no está de más hacer ese tipo de análisis. Y los quistes tienen peor pronóstico que las lesiones granulomatosas, ¿vale? Y sobre todo también una cosa que influye es el grado de destrucción de las corticales óseas. Ahí, perdón, que se ve que se me ha cortado la palabra. ¿Por qué? Pues porque la regeneración siempre va a ser centrípeta, siempre va a venir de las paredes del defecto hacia el centro. Entonces, cuanto más distancia haya, más comprometida va a estar esa regeneración. ¿Vale? Hoy en día, ¿vale? Os digo esto para que os animéis, el éxito de este tipo de tratamientos, bueno, hoy en día, esto lo dijo Guy Skoda en el 1999. Hoy en día yo creo que con la aplicación de la microscopía, de los nuevos materiales, de las técnicas quirúrgicas que manejamos hoy en día, pues tenemos una tasa de éxito realmente elevada y hay que tirar para adelante con este tipo de tratamiento. Para ir terminando, los cuidados postoperatorios que tenemos que indicar o explicar al paciente es que puede tener, evidentemente, como cualquier cirugía, una tumefacción de la zona, dolor, hematomas, trismo, dificultad de la masticación, esto sobre todo en dientes posteriores que van a recibir más carga, y cosas que, a modo de, pues nada, de tip, es enseñarle al paciente lo que le has hecho. Le das un espejo, lo limpias bien porque tienes algo aprensivo, que no se vea tanta sangre y demás, y le explicas cómo tiene la sutura, cómo la tiene que manejar, que tiene que llevar una dieta blanda y fría, sobre todo las primeras 48 horas, cepillado suave, que duerma con 2 almohadones, un reposo relativo de 24 horas. Yo esto lo ampliaría, sobre todo si hace regeneración, todo lo que sea movimiento puede hacer que esto no funcione igual, y luego, pues nada, aplicar frío, y advertir al paciente que lo que se le ha hecho es una cirugía. Aunque sea una microcirugía, pues tiene que llevar cierto cuidado, ¿no? Como medicación posoperatoria, yo lo que suelo recetar es spray de clorexidina de 0,2% durante una semana, ¿vale? Me gusta el spray porque el enjuague te lo va a manchar todo, y el gel se lo tienen que aplicar ellos y tienen que palpar la zona, y no me parece lo mejor. Entonces, simplemente en spray se tensan el labio, se echan 2 o 3 pulsiones y ya está. Como antibiótico de elección, generalmente damos amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas durante una semana. Hay procesos, como por ejemplo una quinomicosis, que el antibiótico se tiene que alargar durante 2 meses. Entonces por eso digo que hay que luchar las cosas, porque el tratamiento incluso farmacológico puede depender de él. Como antiinflamatorio, el paciente de 25 miligramos cada 8 horas, Juan, unos 4 días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Guillem? no, es que se te deja de escuchar en algún momento. Parece que la conexión podría estar fallando. Vale, os habéis perdido algo y lo repito. Nos hemos quedado en amoxicilina después de la actinomicosis, que habría que prolongar durante unos meses. Ok, vale, sí, durante 2 meses. Digo que es importante, eso lo que le da importancia es al examen anatomopatológico que se hace a la lesión, porque incluso el tratamiento antibiótico puede depender de según qué entidad sea, ¿eh? Luego, como antiinflamatorio, lo que os decía, el Enantium, el desquetoprofeno de 25 miligramos cada 8 horas durante 4 días. Si el paciente está bien, yo esto lo manejo a demanda. Si él ve que al día siguiente no tiene que tomarse nada, pues lo dejo a su libre elección. Y luego, como analgesia de rescate, pues suelo recurrir al paracetamol de 1 gramo o al metamizol de 5,75, ¿vale?
Vamos a ver algunos casos. Este es el que hemos visto anteriormente, la situación inicial, una vez hemos recuperado de la lesión y una vez está regenerado como os había explicado. Y aquí vemos la evolución radiográfica. Esto es una paciente que ella me dijo que era propensa a los quistes, que ya le habían quitado alguno, tal, le habían quitado ya otro diente. Bueno, pues le hicimos una revisión, tenía una lesión, una aorta, una lesión muy pequeña, entre el 2,4 y 2,5, y nada, le dije, oye, mira, esto lo tienes ahí, lo ideal sería tratarlo. Me dijo que de momento nada, y cuando volvió, pues imaginaos la lesión que tenía y toda la regeneración que hubo que hacer. Este caso se reestructuró con biodentine, por eso no lo veis ahí en la placa, porque tiene el problema de que va muy bien, pero tiene el problema de que es radiolúcido. Este es el caso de la señora que os explicaba antes, de la fisura. Es una paciente con un compromiso periodontal, como podéis ver, tenía un sondaje de 10 o 12 milímetros en mesiovestibular, distovestibular, perdón, del diente 3,1, y al levantar el colgajo, pues bueno, vemos este defecto, vemos que hay una grieta en esta zona de aquí, os la voy a señalar, ¿vale? Viene por esta zona, se pulió lo más que se pudo y se procedió con la sutura. Y esta es la cuestión. Fijaos que en este caso, como el pronóstico del diente era nefasto por tener esa fisura, simplemente se le hizo el tratamiento de conductos y luego la apicectomía y el degrado de la lesión. Y podéis ver aquí que se ha regenerado hasta, pues justo hasta donde llega la fisura actualmente. Esto pues nos puede servir por si en un futuro la paciente se decanta por hacer un implante, que pueda disponer de más hueso y simplificar el procedimiento. Este es un chico que tiene una lesión apical en el diente 1,1, ¿vale? Por una fractura, como hemos visto antes, una fractura horizontal patológica. Es un paciente que tiene además, pues no sé exactamente qué síndrome es, pero tiene ciertas malformaciones, no anda muy bien y demás. Tiene unas pulpas rarísimas. Viendo el TAC se ven, pues, como que hay ramificaciones muy raras, y en este caso simple y llanamente se tenía que operar sí o sí, porque mediante un tratamiento ortógrado era imposible. Entonces aquí veis el tratamiento de conductos del diente 1,1 y 1,2, y el 1,2, perdón, al final, al levantar el colgajo y demás, vimos que no tenía nada de afectación, por lo tanto no llegaba la lesión allí, y en el 1,1, en el tratamiento primario, lo que hicimos fue llegar hasta la línea de fractura, y luego se extirpó la lesión, se hizo la retropreparación y el sellado con MTA, y se regeneró la zona. Este es el mismo paciente, pero la zona inferior. Fijaos ahí las raíces que morfología más extraña tienen, todas con lesiones, y bueno, pues empezó porque le dijeron que tenía las encías inflamadas, pero bueno, fue a la farmacia, le dieron clorexidina, pero como podéis ver, pues tenía unos cráteres ahí de dimensiones bastante considerables. Entonces, en este caso, como veis, pues nada, lo mismo, resección de todos los ápices, luego se regeneró, se suturó, y esta es la imagen al año. La verdad es que la evolución ha sido favorable. Todavía lleva los brackets porque estamos pendientes de si ya resuelven, pues proceder con ello. Aquí podéis ver la evolución. Aquí me llevo un susto porque la placa de la izquierda es a la semana de haber hecho las apicectomías, y la cirugía apical, perdón. Y claro, yo me vi toda esa cavidad así oscura y me llevé las manos a la cabeza, porque este sí que, perdón, solo lo había regenerado con el más grave, creo que es de Botis, y me vi eso y dije, pues vaya éxito. Y fue porque la potencia del rayo estaba altísima, ¿vale? Entonces la repetimos y veis que la lesión, pues nada, va progresando correctamente y ya está.
Y este creo que es el último caso que os he preparado, ¿vale? Para que veáis lo fundamental que es el CBCT, ¿eh? Este caso, que es el de que queríamos cubrir también las recesiones, pues bueno, tiene un defecto de dimensiones muy importantes, como podéis ver en el 3D, casi perforaba la cortical palatina, el vestibular, pues imaginaos el defecto que tenía, y nada, se tuvo que hacer las apicectomías de los dos dientes. La lesión que veis bajo es el quiste del 1-2 y el diente 1-1 simplemente lo que tenía era una lesión apical de tipo granulomatosa. Este caso era ya una reentrada, ¿eh? Como podéis ver en el TAC, ya tiene ahí un sellado apical y es un caso que operó un compañero, le hizo las apicectomías, en este caso lo selló con IRM y regeneró, o sea, la lesión curó, pero a los 2-3 años volvió a aparecer. Entonces, pues nada, volvimos a operar y en este caso utilicé MTA y la verdad es que el caso pues va evolucionando favorablemente, ¿eh? Y nada, Guillem, pues nada, que ya he terminado. Muchas gracias, como decía al principio, a todos los que habéis aguantado ahí como campeones este sermón, y espero que os haya servido de algo, que os lancéis con la cirugía, que tengáis ese pequeño conocimiento endodóntico y quirúrgico, y cualquier pregunta que pueda resolveros, pues nada, encantado de ello. Sí, Juan, nada, magnífica la ponencia, nos has hablado de primera persona y eso a todos nos gusta porque nos vemos reflejados en nuestro día a día también y nos das consejos y bueno, pues yo tengo varias preguntas que siempre salen pero eso es bueno porque es una ponencia que da lugar a discusión. Me ha parecido interesante también remarcar la indicación de la apicectomía cuando no se levantan las coronas, cuando no puedes levantar el poste, cuando no queremos debilitar en exceso el diente. Es una indicación que me parece interesante reseñar también. En líneas generales, la apicectomía parece que se hace menos, pero se hace mejor y de ahí a lo mejor que tengamos mayores índices de éxito, ¿no? Podríamos decir, porque antes, como bien has dicho, se hacían de una manera más desconsiderada, ¿no? Correcto, sí, antes simplemente se hacía la sección del ápice y Santas Pascuas. Hoy en día, con la introducción de la microscopía o la magnificación, los nuevos materiales y los conocimientos que tenemos en tema de regeneración, pues hace que esto vaya mucho mejor. Sí que es verdad, como tú dices, creo que es la indicación, la madre de las indicaciones, por llamarlo de alguna manera, los casos en los que el acceso coronal está contraindicado, ¿eh? Pues bien, lo que decías, coronas nuevas, coronas que a lo mejor no son nuevas, pero el paciente las lleva encantado, dientes que si les quitas el poste, la restauración, tienen un riesgo elevadísimo de fractura y entonces se tiene que recurrir a este tipo de cirugía para salvar el caso y hay que estar entrenado para ello y ya está. Sí, en el primer caso que has mostrado de un 24 y un 25, me parece también importante reseñar el diagnóstico diferencial, porque al ver la radiografía yo enseguida me tiro a pensar que podría tratarse de una necrosis del 24 por una obturación profunda. Correcto. Es más la proyección que de la placa, ¿vale? Porque realmente eso es algo que tenemos que hacer. Los dientes que a priori te puedan dar la sensación de que estén involucrados en una lesión en esa entidad, hay que hacer un diagnóstico diferencial, pues con pruebas de respuesta pulpar, etcétera, para incluirlos o tratarlos previamente o no. En este caso, el 2.5 era totalmente asintomático, o sea, estaba vital y por eso lo mantuvimos intacto y ya está. Sí, el 24. Y el 25, una pregunta, porque tiene una corona. ¿Hicisteis retratamiento o fuisteis directos a hacer la apicectomía? Fuimos directo a la cirugía, sí. Una de las sospechas que puede dar el caso
es que por el tipo de imagen que pudiese estar fisurado por la ubicación de la lesión. Pero ahí se hizo, con el CBCT, se vio que había un puente óseo a nivel más de la parte más coronal de la raíz. No había nada de sondaje y entonces, nada, al final lo que fue era un quiste radicular lateral. También deciros que hay veces que tenéis que detallar muy bien a vuestro laboratorio de anatomía patológica, porque a mí en este caso me mandaron el resultado diciéndome que era un quiste folicular. Y ya sabemos todos que el quiste folicular es anatomopatológicamente es muy similar, es prácticamente igual, pero serán dientes que no han eleccionado. Entonces, ahí pues debemos de tener también cierto conocimiento sobre estas entidades, su prevalencia y demás, para que no haya un sesgo ahí y no se haga el error. Para que no nos mareen. Exacto. Oye, y una pregunta. En cuanto, a ver, un momento. En cuanto a las técnicas de colgajo, ¿qué ha pasado con el típico Parks que hemos utilizado, que se ha utilizado muchos años? Ahí, a ver, cada uno tiene como he dicho, cada uno maneja el colgajo o emplea el colgajo que mejor maneja. Yo, como habéis visto, en cada caso me ciño pues al tipo de colgajo que creo que en esas circunstancias me puede funcionar mejor. Por ejemplo, en el caso del 2.5, ahí hice una preservación papilar porque veía que tenía una restauración y quería a lo mejor, si por lo que fuese quería desplazar el colgajo más hacia coronal, pues tener algo a lo que anclarme. Pero ya te digo, yo creo que es algo muy personal, ¿eh? Sí que es verdad que pues a lo mejor estos colgajos ovales o que simplemente se ceñían en la zona apical, yo creo que muchas veces lo que hacen es, si al ser tan poco invasivo, no ves. Y lo principal es ver. A partir de ahí ya, pues la técnica no sé, creo que cada uno hace la suya, se la personaliza y la customiza a sus manos y a su manera de entender el procedimiento. Sí, sobre todo parece que hay que tener también conocimientos sobre cirugía mucogingival, ¿no? Cuando vas a implicar papilas. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que, por eso lo he dicho que al principio, que para mí esto es o se considera una subespecialidad de la endodoncia, pero tienes que conocer parte de la periodoncia, sobre todo a nivel mucogingival, y parte de la cirugía porque en fin es un acto quirúrgico. Muy bien. En cuanto al fresado de la apicectomía propiamente dicha, el corte radicular, ¿qué crees que puede pasar si no hacemos el corte totalmente perpendicular al eje del diente? ¿Crees qué problemas puede dar eso? Pues generalmente lo que puede ocurrir, a mí me ha pasado, que crees que está perfectamente perpendicular al eje del diente y a lo mejor has hecho un pequeño bisel. Sí que es verdad que se aconseja, a lo mejor en dientes donde no tengas mucha capacidad visual, hacerlo un poco angulado, digamos, cayente hacia vestibular, ¿vale? Para ver más la zona lingual o palatina. Pero el tema de hacer la sección totalmente perpendicular, perdón, es para evitar dejarte algún conducto accesorio que no se pueda manipular, y entonces por eso se opta o se aconseja hacerlo de manera perpendicular. Una de las cosas que me ha pasado también es no completar no completar el corte, y que se quede como digamos en la zona final del trayecto de la fresa una pequeña esquina de dentina y de raíz ahí. Eso lo ideal es, una vez has hecho la apicectomía, coger una fresa de pulido y pulirlo todo. Y otra cosa que también os aconsejo es, sobre todo, por dos cosas. Una es, cuando estéis a punto de seccionar el ápice, de hacer la sección completa, mantener el ápice con algunas pinzas o poner alguna gasa, porque por ejemplo en molares superiores o en premolares que pueda haber cierta proximidad al seno, si se escapa esa porción apical ahí dentro, pues es peor el remedio que la enfermedad. Eso una.
y luego para evitar que, o sea, para poder contar con ese ápice, teñirlo y lo que os he explicado, porque nos va a servir a modo de espejo para ver qué es lo que nos queda en la zona que permanece en boca. Perfecto. Mario nos pregunta también si podrías repetir lo que has comentado de la turbina a la hora de hacer la apicectomía, cómo se puede reducir el riesgo de enfisema. Sí, eso es por el sistema que lleva la turbina. Esta turbina va conectada al equipo, ¿vale? Y tiene esas dos ventajas que os he comentado. Una es que está angulada a 45 grados, ¿vale? Y entonces te mejora el acceso. Y la otra es que el circuito de aire que lleva es una turbina neumática, igual que la que gastamos para conservadora y demás, pero el circuito de aire es cerrado, ¿vale? Entonces, digamos que por el cabezal de la turbina no sale nada de aire, ¿vale? Entonces, lo único que sale es agua. El aire pasa por dentro del cabezal, hace girar los rodamientos y regresa, ¿vale? Ese es el motivo por el que se reduce el riesgo de enfisema, porque no hay aporte de aire directamente o escape de aire por el cabezal de la turbina. Y bueno, ya por último, porque soy el único que hace preguntas, y Mario. Perdona, quería hacer una pequeña pregunta. Antes que nada, felicitar a Juan por la charla y quería consultarte sobre el MTA. Cuando comentaste el MTA, has añadido que es un poco difícil la manipulación. La pregunta concreta es sobre la marca de Angelus, que he visto que vienen ahora a una presentación en forma de como si fueran unas pipetas. No sé si tienes experiencia con eso, si te ha facilitado la técnica o sigues usando lo que sería la gota y el líquido y el polvo en la preparación. Yo, bueno, en primer lugar agradecerte la felicitación, me alegro de que te haya gustado, y lo que comentas, yo el MTA solo lo he empleado polvo líquido. Las pipetas estas que comentas no las conozco, la verdad es que no he tenido el gusto de emplearlas y no sé muy bien si ya va preparado o cómo se manipula ese formato. ¿Vale? Pero yo ya te digo, cualquier marca de las que he empleado yo, Angelus, Dento Avance, bueno, la que sea, no sé, me parece muy engorroso de manipular. Incluso con la jeringa, además son jeringas muy finas, es material un poco que si no le pillas el truco, más tú, el personal auxiliar que puedas tener en la cirugía, si no tiene la consistencia perfecta, es un poco puñetero. Bueno, pues yo quiero, por último, dejo sobre lo que voy a comentar ahora, dejo un post que redactó Ambrosio Bernabeu en la web de Aula Dental Avanzada, que hubo un caso en el que por no colocar membrana, el tejido blando se invaginó y dio lugar a dolores postoperatorios tardíos y tal. Entonces, en este caso, como se ha quedado un poco abierto qué material de regeneración y no, podríamos decir que una de las cosas casi obligada, por así decir, sería un freno, una barrera al tejido blando para que evitar esa invaginación, precisamente. ¿Qué opinas? Yo siempre las utilizo. Siempre utilizo membrana por lo que estamos comentando. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado un caso como el que comentó Ambrosio en la página de Aula Dental Avanzada, pero tener que volver a intervenir al paciente, etcétera, pues la verdad es que es un poco engorroso. Igual que también cuando ya estás en la cirugía, por eso digo que hay que tener ciertos conocimientos a nivel histológico o a nivel de conocimiento de este tipo de entidades, porque, por ejemplo, hay lesiones que puede ser incluso metástasis de cáncer y demás, y entonces y no se deben de regenerar, ¿vale? Entonces, yo siempre que regenero pongo el hueso, conforme os he dicho, y una membrana. Generalmente gasto membranas de colágeno, porque ahí no quiero que le dé estabilidad a lo que he puesto dentro, simplemente que ejerza de barrera. Se pueden gastar también membranas de PRF, de cada uno lo que quiera. Bueno, las membranas
de colágeno yo creo que cumple en este tipo de casos con creces la función que buscamos y creo que es suficiente. Perfecto. Pues, oye, muchas gracias. Aquí te están dando enhorabuenas y excelente, una buena lección, en fin. Fantástico, Juan. Muchas gracias de nuevo por tu presentación y nada, vamos a descansar. Muy bien, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Y cualquier duda que pueda surgir, lo pueden preguntar por Facebook o algo, que me busquen y si me lo sé, responderé. Si no, haré como que no lo he visto. Fenomenal. Muchas Buenas gracias, noches. Guillem. A ti, Juan. Buenas noches.